Es un gusto saludarlas y saludarlos. En este video vamos a aprender a calcular las medidas de posición para datos no agrupados. Primero vamos a entender qué son las medidas de posición. Las medidas de posición son valores que permiten dividir un conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Vamos a analizarlo con un ejemplo. Supongamos de que tengo los datos de una población, que en total son 5, y yo quiero hacer quiero dividir esto en 5 partes iguales. Entonces tendría que hacer una división de esta manera, tendría que cortar 4 veces los datos para obtener 5 divisiones iguales. Veamos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y también vemos de que lo divide en partes porcentuales iguales porque a esto le equivale el 20%, a esta parte el 20% y así sucesivamente. Entonces, las medidas de posición nos permiten partir un conjunto de datos en partes iguales. Aquí podría decir de que el 40% contiene el 12 y el 13, ¿sí? Porque 20 más 20 es 40 y ya tengo estos dos datos. El 60% equivaldría a 12, 13 y 15. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven las medidas de posición. Otro ejemplo podría ser no partir este grupo de datos en 5 partes iguales, sino en 2 partes iguales. Si hacemos eso, lógicamente tendría que hacer una única división para tener al lado izquierdo el 50% y al lado derecho el otro 50%. Entonces, esta es la idea de las medidas de posición. ¿Para qué sirve? Entonces, dentro de esto, nosotros podríamos hacer infinitas particiones, por lo que tendríamos que tener una regla o unas normas establecidas para que podamos guiar un proceso estadístico mucho más fiable. Entonces, por ello es que hay medidas específicas de posición. Una de ellas se llama cuartiles. Y los cuartiles son valores que dividen una muestra de datos en 4 partes iguales. Quiere decir que representan el 25, el 50 y el 75% de los datos. Si tomamos en cuenta el ejemplo anterior, si queremos partir un grupo de datos en 4 partes iguales, lógicamente tengo que hacer 3 divisiones, ¿sí? Entonces, los cuartiles, por lo general, vamos a encontrar 3 divisiones, ¿sí? Que hacen referencia al 25%, 50 y 75. Cuartil viene de la palabra 4, ¿sí? Dividir un todo en 4 partes. Entonces, antes de marcarnos en cómo calcular los cuartiles, pues vamos a determinar una posición, ¿sí? Vamos a calcular primero una posición y después identificar el valor de los cuartiles para un grupo de datos. Entonces, si n es par, o sea, si estamos trabajando con una cantidad de datos par, por ejemplo 10, 12 o 20, vamos a utilizar esta fórmula donde me dice que la posición del cuartil podría ser K, hace referencia a 1, el cuartil 2 o el cuartil 3, ¿sí? Entonces la posición del cuartil K es igual, vean que aquí se repite la K, si aquí es 1, podría 1 por n dividido 4, ¿sí? Cuando n es par. Pero ¿qué pasa si n es impar? O sea, si estoy trabajando con una cantidad de datos impares, por ejemplo 11, 13, 15, entonces la fórmula cambia un poco. Lo que voy a agregar es que a n le voy a sumar 1. Vean que coloco entre paréntesis n más 1 y el valor que me dé lo multiplico por k, que repite aquí, ¿sí? Dividido 4. 4 viene de cuartiles, 4 partes iguales. Muy bien, entonces para comprender cómo funciona vamos a hacer un ejemplo. Aquí me pide, calcula el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 del siguiente grupo de datos. Y aquí tengo los datos, pueden ser edades, pueden ser pesos, pueden ser tamaños. No especifica, entonces solo vamos a ver la parte mecánica. Vemos de que para empezar a calcular los valores, primero tenemos que saber cuántos datos hay, identificar las fórmulas. Si contamos todos los datos nos damos cuenta que en total hay 11. Y como es un número impar, por lo tanto voy a utilizar esta fórmula. Entonces anoto la fórmula aquí y escribo. La posición del cuartil 1. Voy a hallar primero la posición del cuartil 1. Sabemos de que
Cuartil 1, aquí está, cuartil 1. Entonces anoto aquí en la fórmula, me pide K, pero ya sabemos que K es este valor que tengo aquí, el subíndice. Entonces aquí anoto 1. Por 11 más 1, anoto la cantidad de datos y le sumo 1 y lo divido en 4. Entonces aquí me quedaría 11 más 1, 12, y 12 por 1 me da 12. 12 dividido 4 me da que la posición del cuartil 1 es igual a 3. Ahora este valor lo voy a buscar aquí, ¿sí? Pero no quiere decir de que este 3 sea el cuartil. Esto me va a ayudar a ubicar la posición. Entonces a partir del primer dato cuento 3. Sería 1, 2, 3. Entonces el 5 hace referencia al cuartil 1. Por lo tanto lo voy a escribir aquí y digo que el cuartil 1 vale 5. Muy bien. Ahora vamos a calcular el cuartil 2. Anoto aquí primero la posición del cuartil 2. Esto es igual, este 2 lo vuelvo a copiar aquí por la cantidad de datos más 1. Sé que son 11 más 1 dividido 4. Al resolver me queda 11 más 1, 2, 11 más 1, 12 por 2, 24. Al dividirlo en 4 me queda que la posición del cuartil 2 es 6. Entonces esto lo voy a buscar en el conjunto de datos y a partir del primer dato cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto el cuartil 2 vale 9. Y lo voy a anotar aquí, cuartil 2 vale 9. Ahora calculemos el último cuartil. Ponemos la posición del cuartil 3 es igual, este 3 lo copio aquí, noto 11 más 1 dividido 4. Escribo 11 más 1, 12 y 12 por 3, 36, 36 dividido 4 me da 9. Por lo tanto la posición del cuartil 3 es 9. Cuento a partir del primer dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El cuartil 3 vale 14. Entonces anoto aquí. Muy bien. Entonces si ustedes se dan cuenta podemos ver lo siguiente. Las posiciones y el valor que nosotros encontramos marcan las divisiones al grupo de datos. Si nos damos cuenta está dividido en 4 partes iguales a partir de cada cuartil. Contemos, aquí hay 1, 2, 3, 4. Si nos damos cuenta también tienen la misma cantidad de elementos a cada lado. Entonces para eso nos sirven las medidas de posición. Entonces el cuartil 1 dijimos que hace referencia al 25% de todos los datos. Podría decir seguramente, si estoy interpretando, que el 25% de los datos son 3, 4 y 5. ¿sí? Si quiero hablar del 50%, digo que el 50% de los datos son 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Si quiero hablar del 75%, pues ya menciono las cantidades que quedan atrás. Entonces para eso nos sirven las medidas de posición y es como podemos calcular los cuartiles. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver aquí, dice, calcule el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 del siguiente grupo de datos. Tenemos estos datos aquí y vamos a calcular. Primero tenemos que saber cuántos datos hay. Vemos de que hay 10 datos. Como es un número par, entonces utilizo la primera fórmula. Entonces la anoto aquí y calculo. Digo que la posición del cuartil 1, el 1 lo coloco aquí, sería 1 por 10 porque 10 es la cantidad de datos. Aquí ya no sumo 1 porque es la fórmula par. Entonces sería 1 por 10, 10 y 10 dividido 4 me queda 2.5. Esa es la posición del cuartil 1. Entonces esto lo voy a contar y vengo a partir del 3, cuento 1, 2, 2.5 estaría a la mitad de los datos, ¿sí? Estaría a la mitad. Entonces, ¿qué dato voy a colocar? Pues es algo sencillo, lo que voy a hacer es promediar los datos que quedan a los extremos, entonces sería 4 más 5 me da 9 y 9 dividido 2 me da 4.5. Por lo tanto, el cuartil 1 vale 4.5. Muy bien. Ahora calculemos el cuartil 2. Entonces anoto aquí la posición del cuartil 2. Este 2 lo vuelvo a escribir aquí por 10. Dividido 4. Posición del cuartil 2 sería igual. 2 por 10 es 20 y 20 dividido 4 me da 5. La posición del cuartil 2 es 5. Entonces cuento a partir del 3.
digo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la posición del cuartil 2 sería 8. Muy bien. Ahora vamos a ubicar la posición del cuartil número 3. Aquí anoto cuartil 2 es igual a 8. Bien, posición del cuartil 3 es igual a 3. Este 3 lo copio aquí por 10 dividido 4. 3 por 10 me da 30, dividido 4 me da 7.5. La posición del cuartil 3 es 7.5. Entonces cuento a partir del primer dato: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.5 estaría en la mitad de estos dos valores. Por lo tanto los voy a sumar, voy a hacer el promedio. 10 más 12 me da 22 y 22 dividido 2 me da 11. Quiere decir que el cuartil 3 vale 11. Muy bien. Entonces estos son los datos, los valores que yo he encontrado, y si se dan cuenta, estos valores, o sea, estas tres divisiones que hice, que hacen referencia al 25, 50 y 75%, dividen todos los datos o toda la cantidad de datos en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. Ahora, alguien me podrá decir, aquí tenemos dos datos, aquí tenemos dos datos en medio, aquí tenemos dos datos, pero aquí hay 3 datos. O sea, considero que no hay una división uniforme. ¿Sí? Entonces, miren, cuando esto pasa, es aceptable dejarlo así, porque son pequeñas cuestiones de aproximación. Esto puede quedarse de esta manera, no habría ningún problema. Pero si alguien quisiera tener un resultado más exacto, pues podemos hacer el siguiente procedimiento. Entonces, repito nuevamente, estas respuestas están correctas, ¿sí? Pueden dejarlo de esta forma. Pero si alguien quiere un resultado más exacto, entonces podemos hacerlo de esta otra manera. Entonces, con base a esto, entonces lo que voy a hacer es primero identificar la mitad de todos los datos. En el procedimiento anterior dije que era en 8, ¿sí? Porque la posición me dio 8. Pero como quiero un resultado más exacto, entonces el valor me queda en medio del 8 y el 9, ¿sí? Entonces, para calcular el valor exacto, aproximado, sumo 8 más 9 me da 17, y 17 dividido 2 me da 8.5. Entonces el cuartil 2 valdría 8.5, ya no valdría 8, ¿sí? Entonces es una forma de lo que ustedes pueden hacer, ¿sí? No precisamente tiene que quedar como el anterior, ¿sí? Repito nuevamente, el anterior es correcto. Si ustedes quieren dejarlo más exacto, pueden hacerlo así. Muy bien, ahora vamos a ver la posición del cuartil 1. Vemos que la posición es 2.5. Como sabemos que queda aquí, entonces lo que voy a hacer es una aproximación. Este 2.5 por exceso lo voy a aproximar a 3. Entonces la posición del cuartil 1 estaría en 5. Entonces anoto que el cuartil 1 va a valer 5. Ahora veo la posición del cuartil 3, como es 7.5, entonces hago la aproximación a 8 y ya no me quedaría en medio de estos dos datos, sino lo aproximaría al 12. Entonces aquí estaría el cuartil 3. Y si se dan cuenta, pues ya tenemos una distribución uniforme. Vean, a la par del 5 hay dos datos, arriba de él hay dos datos, del 8.5 arriba hay dos datos y arriba del 12 hay dos datos. Entonces ya tenemos una distribución más uniforme. Pero repito nuevamente, pueden dejar este procedimiento así o pueden utilizar el anterior. No hay ningún problema. Entonces, actualizando los datos, me quedaría que el cuartil 1 es 5, cuartil 2 8.5 y el cuartil 3 es 12. Muy bien. Entonces, es así como calculamos las medidas de posición en el tema de cuartiles. Muy bien. A continuación vamos a ver qué son los deciles. Los deciles son valores que dividen una muestra de datos en 10 partes iguales. Estos representan el 10%, el 20%, el 30%, el 90% de los datos. Entonces, si nos damos cuenta en esta definición, los cuartiles dividían en 4 partes, pero los deciles van a dividir ahora en 10 partes. Quiere decir que vamos a tener un mejor acercamiento a los datos. Entonces, si
lógicamente estamos hablando de dividir un grupo de datos en 10 partes iguales, quiere decir que nosotros vamos a hacer 10 divisiones, ¿sí? No vamos a hacer 9 divisiones, perdón. Entonces, deciles van a existir únicamente 9 deciles que hacen referencia a estos porcentajes. Entonces, primero el mismo método, la misma mecánica que los cuartiles, vamos a hallar primero una posición, ¿sí? Y después vamos a identificar en los datos cuál es esa posición. Entonces, cuando n es par, o sea, cuando la cantidad de datos es par, nosotros vamos a utilizar esta fórmula. Vean, lo que cambia aquí es la posición del decil, ya coloco una D. La K la mantengo y n también. Y lo que va a cambiar es el valor que tengo como denominador. En anterior era 4 porque eran cuartiles, en este caso van a ser 10. Y cuando n es impar, pues vamos a utilizar el mismo método. A n le vamos a sumar 1, lo único que cambia es que utilizamos la simbología del decil y al final dividimos en 10 porque son 10 partes iguales. Muy bien, entonces habiendo comprendido eso, hagamos este ejercicio. Dice, calcule el decil 2, decil 5 y decil 7 del siguiente grupo de datos. Tenemos estos datos acá. Entonces vamos a calcular. Primero identificamos cuál es el número de datos. Vemos que hay 11 datos. Por lo tanto vamos a utilizar la segunda ecuación, la segunda forma. Entonces anoto acá. Bien, entonces escribo que la posición del decil 2, otra observación, mencioné que los deciles podemos calcular 9. En este caso solo vamos a calcular 3 de los 9 deciles, porque si no se nos va a hacer muy largo. ¿Sí? Ustedes, si quieren en casa, pueden calcular el decil 1, el decil 3, los que hagan falta. Muy bien. También quiero mencionar de que los deciles, o bueno, estas medidas son aplicables cuando tenemos datos mayores de 10, de 20 o 30 datos. Si tuviéramos 5 datos, pues no tendría mucho sentido hacerlo. Es más recomendable utilizarlo con una cantidad de datos más grande. Entonces, sin más que agregar, vamos a continuar. Entonces digo que la posición del decil 2, que es el primero que me piden, agrego 2, aquí también coloco 2, por 11 más 1, ¿sí? 11 la cantidad de datos más 1, dividido 10. Esto me queda 11 más 1, 24 por 2 es 24. 24 dividido 10 me queda que la posición del decil 2 es igual a 2.4. Entonces este valor lo voy a buscar en los datos que tengo arriba. Entonces escribo. Entonces cuento 1, 2. 2.4 estaría aquí aproximadamente. Pero como este dato no se aproxima al punto 5, si estuviera en punto 5 podría tomar la decisión de aproximarlo o aproximarlo, pero en este caso como es 2.4 lo voy a dejar acá en 2, ¿sí? Por defecto lo voy a dejar en 2. Entonces el decil 2 estaría aquí y vale, decil 2 vale 4. Muy bien, ahora calculemos la posición del decil 5. La posición del decil 5 es igual. Este 5 lo vuelvo a escribir aquí. Y a 11 más 1 dividido 10. Esto es rutinario. 11 más 1 me da 12. 12 por 5 me da 60. 60 dividido 10 me da 6. La posición del decil 5 es 6. Entonces cuento a partir del primer dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí ubico el decil número 5. Si se dan cuenta, el decil 5 se referencia a la mitad de los datos. Por lo tanto, vean de que aquí veo de que sí concuerda. Que este dato, pues a la par tenemos la misma cantidad que estos. Muy bien. Ahora calculemos aquí, escribo entonces decil 5 vale 9. Ahora calculemos la posición del decil número 7. Aquí se me fue una Q, pero es la posición del decil. Entonces lo vamos a corregir, ponemos decil. Muy bien, vamos a continuar. La posición del decil número 7, escribo 7. Aquí escribo 11 más 1, 11 más 1 me da 12, 12 por 7 me da 84, 84 dividido 10 me da 8.4. Esta es la posición. Entonces busco ahorita acá en los datos, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como es 8.4 estaría aproximadamente aquí. Como no me da un decimal punto 5, no puedo tomar el criterio de aproximarlo por exceso.
entonces lo voy a dejar como 8. Por lo tanto, el decil número 7 sería 12. Anoto aquí que el decil 7 es igual a 12. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, el decil 2 hace referencia al 20%, decil 5 hace referencia al 50% y el decil 7 hace referencia al 70%. Entonces, aquí tenemos los datos de este cálculo. Y notemos de que si hiciéramos los 9 deciles, pues quedaría una distribución uniforme. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo. Vamos a calcular el decil 3, decil 7 y decil 9 del siguiente grupo de datos. Y aquí tenemos estos datos. Bien, entonces primero vamos a calcular, vamos a saber cuántos datos hay. Vemos de que hay 14. Por lo tanto, vamos a utilizar la primera fórmula. Entonces anoto aquí que la posición del decil K es igual a K por N dividido 10. Entonces calculemos la posición del decil 3. Entonces este 3 aquí está, entonces lo repito, 3 por 14 dividido 10. Entonces la posición del decil 3 es igual a 3 por 14 me da 42 y 42 dividido 10 me da que la posición es 4.2. Esa posición entonces la busco, entonces escribo, cuento 1, 2, 3, 4. Como es 4.2 estaría aproximadamente aquí. Como es un valor que no lo puedo aproximar por exceso, entonces lo dejo como 4. Entonces el decil número 3 valdría 7. Aquí lo voy a anotar, lo voy a guardar. Muy bien. A continuación calculemos el decil 7. Primero la posición del decil 7. 7, escribo 7, multiplico por el número de datos que es 14 dividido 10. 7 por 14 me da 98, al dividirlo en 10 tengo que la posición del decil 7 es 9.8. Por lo tanto este valor lo voy a buscar en mis datos. Como vemos de que es 9.8 yo puedo tomar el criterio de aproximarlo a 10. Entonces hago de una vez la aproximación, por exceso lo dejo en 10, entonces me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces el decil número 7 estaría aquí y vale 15. El número 7 es igual a 15. Ahora calcularemos el decil número 9. Entonces la posición del decil número 9 es igual a 9 por 14 dividido 10. Entonces aquí anoto 9 por 14 126 dividido 10 me da 12.6. Aquí por criterio de aproximación lo puedo dejar como 13. Aproximarlo a 13. Entonces esta posición la voy a buscar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí estaría ubicado el decil número 9. Por lo tanto digo que el decil número 9 es igual a 18. Entonces si se dan cuenta, esto es muy fácil, es muy sencillo. Solo necesitamos un poquito de práctica y repasar cuándo es necesario aplicar estas fórmulas. Bien, vamos a ver ya de último lo que son los percentiles, en qué consisten, y con esto terminamos. Pido su paciencia, por favor. Entonces dice que los percentiles son valores que dividen una muestra de datos en 100 partes iguales. Estos representan el 1%, el 2%, el 3%, 97% hasta llegar al 99% de los datos. Entonces, según lo que aprendimos, percentil viene de la palabra centil, o sea que vamos a ver una división de 100 partes iguales. Y en total pues haríamos una división. Para tener 100 partes iguales tendríamos que ser 99 divisiones. Quiere decir de que vamos a tener una aproximación mucho más cercana a los datos. Entonces la fórmula es prácticamente lo mismo. Primero vamos a ver una posición. Cuando n sea par, pues vamos a utilizar esta fórmula. La posición del percentil K es igual a K por n dividido 100. Ya no va a ser 10 ni 4, sino por hablar de percentiles, centiles, vamos a hablar de 100. Y la simbología es la que cambia. Muy bien, y cuando hablamos de una cantidad de datos impar, pues la fórmula va a ser similar, solo que a n le vamos a sumar 1. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejemplo para que quede claro.
Imagínense calcular 99 percentiles sería demasiado y nos llevaría demasiado tiempo. Aquí vamos a calcular 3. De hecho, en estadística, pues esto nos sirve no para calcular los 99, sino para calcular ciertos valores que a nosotros o a algún investigador le pueden interesar. En este caso vamos a calcular el percentil 15, el percentil 58 y el percentil 85. Entonces aquí tengo mis datos. Lo primero que tengo que hacer es saber cuántos son. Noto que son 11, sería un número impar. Utilizo esta fórmula. Entonces aquí la escribí. Entonces voy a calcular la posición del percentil 15. Este 15 lo noto aquí, 15, lo multiplico por 11 más 1. 11 sabemos que es la cantidad de datos, ¿sí? Sería 11 más 1, sería 12. 12 por 15 me da 24. 24 dividido 100 me da 1.8. Por lo tanto, el percentil, la posición del percentil 15 es 1.8. Por criterio de aproximación, por exceso lo voy a aproximar a 2. Por lo tanto, al momento de contar sería 1, 2. El percentil 15 entonces vale 6. Lo voy a anotar aquí. Percentil 15 vale 6. Muy bien. Vamos a buscar el siguiente, que es la posición del percentil 58. Anoto aquí 58. Lógicamente multiplico por 58 por 11 más 1 dividido 100. Aquí me quedaría 11 más 1 es 12 por 58 me da 696. 696 dividido 100 me da que la posición es 6.96. Como este valor se aproxima más a 7, entonces por exceso lo dejo como 7. Entonces cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la posición, bueno, el valor del percentil 58 es 10. Por último, calculemos la posición del percentil 85. Escribo aquí la posición del percentil 85 es igual, 85 se repite acá, por 11 más 1. Aquí me da 11 más 1, me da 12, y 12 por 85 me da 1020. 1020 dividido 100 me da que la posición del percentil 85 es 10.2. Por defecto, en la aproximación lo puedo dejar como 10, entonces al momento de ubicarlo acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir de que la posición del percentil 85 es 15. Noto aquí entonces que el percentil 85 es 15. Ese es el valor real. Entonces es así como nosotros utilizamos las medidas de posición para segmentar grupos de datos en partes iguales, sobre todo para hacer un análisis estadístico más efectivo. Hasta aquí termina la clase, agradezco por su atención, muchas gracias.